Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. En la época actual, cuando deseamos buscar cualquier clase de información, empleamos en la mayoría de las veces los famosos buscadores en Internet, tales como Google, Bing, Yahoo, etc. Basta tan solo escribir una o varias palabras para casi al instante tener miles o incluso millones de referencias sobre el tema de nuestro interés. Por ejemplo, tan solo Google procesa 20 petabytes de información por día a través de aproximadamente 900.000 servidores, los cuales van en aumento cada día. Y ni qué decir de Wikipedia, la gran biblioteca universal por excelencia. Para hacer una comparación, la Enciclopedia Británica contiene 44 millones de palabras impresas en 32 volúmenes o libros, mientras que Wikipedia contiene casi 3.700 millones de palabras, lo cual equivaldría a 2.765 volúmenes o libros. No existe o casi no existe información que no pueda ser encontrada a través de estos gigantes de la información digital, los cuales podríamos comparar a una biblioteca universal y que hoy son herramientas indispensables para estudiantes, investigadores y público en general. Si tenemos una pregunta, simplemente la hacemos y casi con seguridad tendremos la respuesta a la interrogante. Pero hace no mucho tiempo, en el México de ayer, el panorama era muy diferente, pues estos grandes facilitadores de información no existían. Pero entonces, ¿cómo era posible que los estudiantes, por ejemplo, completaran sus tareas o encontraran la información que buscaban? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que YOLO Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy el origen de las monografías en México, la Wikipedia del ayer. Antes del nacimiento de Wikipedia, por ejemplo hace tan solo 30 años, el acceso a la información a la cual estamos tan acostumbrados no existía. Si por ejemplo algún estudiante tenía alguna asignatura, se preparaba con anticipación, llevando cuadernos, papel, plumas, mochila y dinero para transporte, y trasladándose a las bibliotecas a indagar la información solicitada por sus maestros o según fuera el tema de su interés, donde buscando a través de libros y libros se hacía un resumen de la información solicitada. En algunos casos el estudiante podía llevarse prestados los libros a su casa para tener la información más a la mano. Los más afortunados tenían enciclopedias en casa. Las tareas escolares tenían un doble propósito. Además de investigar sobre un tema en particular, el estudiante también era expuesto a leer varias fuentes y varios temas distintos al que se estaba investigando. Con esto se incrementaba su acervo cultural. Además de las bibliotecas, el estudiante hacía uso de una herramienta que aún hasta nuestros días existe, y podríamos llamarle de cierta forma una Wikipedia o Google de papel. Y estas eran las llamadas monografías. Las monografías son trabajos escritos que nos describen una ciencia o un asunto en particular. La palabra monografía proviene del griego monos, que significa única, y graphein, que significa escrito. Por lo tanto, monografía sería un escrito único. La función de estas es informar sobre un asunto determinado, el cual puede ser científico, periodístico, filosófico, ético, así como cualquier otro que sea de interés para la comunidad. Las monografías pueden ser tesis, informes científicos, trabajos de graduación, posgraduación, maestrías, entre otros. Las monografías, como las conocemos hoy, nacieron como juegos didácticos de mesa, con un recuadro central y casillas a su alrededor. Esto sería obra de un inglés de nombre John Wallis, uno de los principales editores de juegos de mesa del siglo XIX, y el cual, según sus palabras, deseaba acercar el conocimiento a las masas de una manera divertida y rápida. Esta clase de juegos comenzaron rápidamente a hacerse populares, especialmente en el país de origen como Inglaterra, después Alemania y enseguida Francia. Fue entonces que algunos profesores escolares de estos países comenzaron a condensar estos juegos, o más bien su información, en una sola lámina, la ilustración al frente y el contenido del tema en el reverso de la misma, con el cual se auxiliaban para impartir sus clases, dejando además a sus estudiantes, a manera de juego, que dibujaran sus propias ilustraciones y anexaran la información sobre el tema, es decir, que hicieran sus propias monografías como tareas en casa. Este método de condensación de información sería tan popular que varias casas editoras de juegos y libros comenzaron a imprimir sus propias versiones monográficas, los cuales comenzaron a ser usados por los estudiantes y maestros de la época.
Años más tarde, los diversos ministerios de educación comenzaron a supervisar el contenido de las mismas, con el fin de que la información contenida en ellas fuera más presentable, veraz y didáctica para los estudiantes y maestros de las distintas escuelas de aquel continente. Sería una manera sencilla de que todas las escuelas de un país tuvieran acceso a la misma información. Es decir, se comenzaba a estandarizar la enseñanza y, por consiguiente, la educación. Los temas que en aquel entonces abarcaban las monografías eran física, química, historia, gramática y literatura. Este método de aprendizaje de enseñanza llegaría al continente americano en 1830, pero no sería adoptado en México de manera popular hasta muchos años después. Estas arribarían al país a finales de la década de los años 50 del siglo XX, cuando comenzaron a imprimirse las primeras monografías escolares de manera local y casi artesanal, aunque de muy escasa difusión, pero siendo ya definitivamente establecidas y aceptadas popularmente en la década de los años 60 del siglo XX, cuando éstas comenzaron a imprimirse en mayor volumen y en distintos temas, siendo aceptadas y usadas por los estudiantes en México de todos los niveles. Aún hasta hace no muchos años, una papelería bien surtida tenía a disposición de los clientes una gran variedad de temas, desde la batalla del 5 de mayo hasta las partes del cuerpo humano, desde las biografías de los héroes patrios hasta los animales más característicos de África. Muchos estudiantes en México se auxiliaron de ellas, pues en una ilustración dividida en varias partes se resumía toda la información necesaria para explicar el tema o por lo menos para cumplir con la tarea asignada. Era frecuente que los profesores dejaran de tarea investigar sobre un tema o sobre un héroe patrio. Al salir de la escuela, el alumno iba a su papelería más cercana y adquiría la estampita o la lámina, como le solían llamar a las monografías, y de ahí transcribir su información e ilustrar su tarea con las imágenes de la misma monografía. También era frecuente que hubiese una especie de pequeña competencia entre los estudiantes para ver quién había ilustrado mejor su tarea. Esto debido a que existían varios impresores de monografías con distintas ilustraciones del mismo tema. En la República Mexicana, los primeros temas en imprimirse fueron la historia de México, geografía, biografías de héroes patrios, así como temas de biología, ciencia y tecnología. En la actualidad, aún existen distintas empresas que se dedican a elaborar este material didáctico. Cabe señalar que los dibujos contenidos en ellas aún son elaborados a mano y después son trasladados a una imagen digital. Podría decirse en cierta forma que en cada monografía, en cada trazo del artista que la elaboró, hay un pedacito del alma de su creador. Aún existen casi 1 millar de monografías que abarcan toda clase de temas, y aunque han aparecido nuevas tecnologías, este material aún se puede encontrar en la mayoría de las papelerías del país. Es posible que muchos crean o sean de la convicción que esta clase de material es ya anticuado o pasado de moda, debido a que no se actualiza. Pero debemos señalar que este es aún muy importante como auxiliar didáctico, pues en muchas regiones en México el acceso a la tecnología de la información es aún prácticamente inexistente o muy precario, ya sea por razones geográficas o económicas, pues la población más desfavorecida carece de los medios para acceder a modernos sistemas de enseñanza. Es aquí donde las monografías muestran que aún tienen ventajas, pues son muy económicas, están siempre disponibles, no necesitan energía eléctrica ni acceso a internet, se pueden llevar prácticamente a cualquier lugar, y aunque parezca broma, a ningún ladrón se le antojará asaltarte en la calle para robarte tu monografía que llevas en la mano, esto opuesto a un celular. Debemos también recalcar una gran diferencia entre una monografía y la Wikipedia digital, y es que los datos de la primera están apegados a estrictos estándares señalados por la Secretaría de Educación Pública, donde la información de las mismas debe ser concisa y precisa. Además, se actualizan las impresiones cada cierto tiempo. Opuesto a Wikipedia, donde cualquier persona puede ingresar información a un artículo sin la supervisión ni verificación de datos de nadie, lo cual desafortunadamente puede dar pie a crear desinformación por parte de alguien malintencionado, lo cual ya ha sucedido. Además, las monografías, si las comparamos con las copias a color, estas tienen una ventaja económica, pues mientras una lámina puede oscilar entre los 2 hasta los 10 pesos como máximo, una copia a color puede llegar hasta los 30 pesos. Sin esta clase de material didáctico, no solo los trabajos escolares hubiesen sido muy distintos, sino quizá hasta imposibles. Las monografías
fueron un material que contribuyó de manera divertida y aún contribuye al incremento del acervo cultural de muchas generaciones de mexicanos y mexicanas. Por cierto, en fechas recientes, las monografías no solo se han enfocado en temas de índole científico-cultural, sino también social. Muestra del gran ingenio y buen humor del mexicano, a manera un poco de broma, pero para mostrar temas de la vida cotidiana, surgieron las memegrafías, las cuales poseen las características visuales de las monografías, pero detallando sucesos más recientes, como sería el Día de Muertos, leyendas de terror en México, la ascensión presidencial del presidente de los Estados Unidos, etc. Algunos verán a esta clase de material de manera nostálgica, como parte de un pasado que ya se fue, mientras que otros aún hacen uso de ellas, pues son parte esencial de la educación nacional. Quizá ambos tengan razón. Las monografías flotan entre el presente y el pasado. Son remanentes de una época distinta, donde nuestros padres y abuelos las conocieron y usaron. Al mismo tiempo nuestros hijos y quizá nuestros nietos también las lleguen a emplear. Tenemos que señalar también que las monografías son un material educativo muy práctico, que auxilia a incrementar el conocimiento, las habilidades y destrezas del estudiante. Pero también estas por sí solas no son nada sin un buen maestro. Pues por más bella y maravillosa que sea una de estas láminas de información, estas son tan solo una herramienta. El mejor elemento en cualquier método de enseñanza siempre será el maestro, al cual podríamos equipararlo a un director de orquesta, donde aun si los músicos de la misma contaran con los mejores instrumentos e instalaciones, si el que dirige a los músicos no sabe lo que hace o no le importa cómo se interprete la pieza musical, el concierto entonces será todo un desastre. Igualmente, un profesor en el aula no debe abusar de este material, dejando que éstas tomen su lugar, ya sea por flojera, poca vocación como docentes o por la constante presión escolar sobre el maestro de que tiene que terminar a como dé lugar los temas del programa escolar. Esto dejando que los alumnos siempre investiguen los distintos temas que corresponde al profesor o profesor impartir, y prácticamente sean los mismos estudiantes los que aprendan o mal aprendan por sí mismos. Esto sin la supervisión de nadie. Por supuesto que un profesor o profesora también son seres humanos, con problemas, carencias y cansancios como toda persona. Siempre habrá un alumno que será como una piedra en un zapato, pero también debemos recordar que la labor de un docente en el aula no es tan solo cumplir con el programa escolar a la fuerza, es supervisar que el conocimiento que se está dando esté contribuyendo al mejor desarrollo y educación del estudiante, pues es el profesor o profesora, después de los padres en casa, los que están moldeando el futuro de la nación. Pues no olvidemos que se está forjando a un ser humano y no fabricando repuestos de alguna maquinaria. La educación debe ser sin presiones, sin amenazas sobre el hijo o hija para que presenten altas calificaciones, pues una excelente calificación no es indicativo de una amplia cultura, ni tampoco cómo seas como persona. La educación debe ser divertida, debe ser irreverente, nos debe emocionar, no se debe suprimir a nadie que tenga preguntas. La educación, una buena educación, siempre debe despertar la curiosidad. No por nada se dice por ahí que un buen maestro es como una vela, la cual se consume a sí misma para dar luz a los demás.